Hay una palabra que la ciencia usa con una confianza, que el océano, la selva y el tiempo no siempre justifican: extinto. Es una palabra que parece definitiva, una palabra que cierra casos, que archiva expedientes, que convierte a los animales en fósiles y a los fósiles en exhibiciones, y a las exhibiciones en algo que los niños miran detrás de un vidrio con la tranquilidad de quien observa algo que ya no puede hacer nada. El problema es que la extinción en la práctica no siempre funciona como la palabra sugiere. En 1938, una pescadora sudafricana llamada Marjorie Courtney Latimer encontró en la red de un barco pesquero un pez que la ciencia había declarado extinto desde hacía 65 millones de años. Un celacanto, una criatura que había sobrevivido la extinción que mató a los dinosaurios, las 2 glaciaciones siguientes y 5 extinctions masivas, y que había pasado todo ese tiempo nadando tranquilamente en las profundidades del Océano Índico mientras la paleontología la catalogaba como desaparecida para siempre. No era un fósil, estaba vivo, tenía escamas, tenía apetito. Y si el celacanto pudo hacerlo durante 65 millones de años sin que nadie lo supiera, la pregunta que ningún científico puede responder con certeza absoluta es esta: ¿cuántas otras especies declaradas extintas están haciendo exactamente lo mismo ahora mismo? Si ya estás aquí, escríbeme en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Leo cada respuesta. Y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora y activa la campanilla. Lo que viene a continuación es real y es más inquietante de lo que parece. Para entender por qué algunas especies extintas podrían seguir existiendo, hay que entender primero cómo funciona realmente la extinción. La extinción no es un evento, es un diagnóstico, y como todos los diagnósticos, depende completamente de la calidad de la información disponible en el momento en que se emite. Cuando la ciencia declara extinta a una especie, no lo hace porque haya revisado cada metro cúbico de océano, cada kilómetro de selva, cada cueva de cada sistema montañoso del planeta. Lo hace porque ha pasado suficiente tiempo sin registro verificable de esa especie, sin avistamientos, sin huellas, sin material genético, sin evidencia de actividad. Es una ausencia de evidencia, no una evidencia de ausencia. La diferencia es fundamental. El celacanto es el ejemplo más conocido, pero no es el único. El cerdo nativo de las islas Chacoán, declarado extinto en 1930, fue redescubierto vivo en Paraguay en 1975, 45 años después de que la ciencia lo archivara. El pájaro noche de Nueva Zelanda, el tacajé, fue declarado extinto en 1898 y redescubierto en 1948 en una región montañosa remota donde nadie había buscado con suficiente cuidado. La palma de Judea, extinta desde la época medieval, fue germinada en 2005 a partir de semillas de 2000 años de antigüedad encontradas en excavaciones arqueológicas, técnicamente extinta, técnicamente viva. Estos no son casos marginales, son patrones, y los patrones sugieren que el mapa de lo que existe y lo que no existe en este planeta tiene zonas que la ciencia simplemente no ha podido revisar todavía. El océano profundo, por debajo de los 200 metros, donde la luz solar no penetra, cubre aproximadamente el 65% de la superficie del planeta. Menos del 5% ha sido explorado con tecnología suficiente para documentar la fauna que contiene. Lo que eso significa, en términos concretos, es que hay más espacio inexplorado en los océanos de la Tierra que en la superficie de Marte. En ese espacio, una especie con los hábitos correctos, los hábitos que minimizan el contacto con la superficie, que evitan las zonas costeras donde los humanos pescan y navegan, que mantienen poblaciones pequeñas, pero estables en aguas profundas, podría existir indefinidamente sin dejar rastro verificable. Y hay una especie, específicamente, cuya biología encaja con esa descripción de una manera que los oceanógrafos no han podido descartar completamente. El megalodón. Otodus megalodon, el tiburón más grande que haya existido en la historia de la vida en la Tierra.
18 metros de longitud en los ejemplares adultos, dientes de 17 centímetros que los paleontólogos encuentran en los lechos marinos de todos los océanos del mundo. Una mordida estimada en más de 100.000 newtons, suficiente para partir en dos a una ballena jorobada adulta, oficialmente extinto desde hace 3.6 millones de años. Pero su biología es lo que hace la pregunta difícil de cerrar. El megalodón era un depredador de aguas profundas tanto como de superficie. Los registros fósiles muestran marcas de mordida en huesos de ballenas en aguas profundas, lo que indica que cazaba activamente a profundidades que los equipos de exploración del siglo XIX y gran parte del XX no podían alcanzar. Su metabolismo, reconstruido a partir de la proporción entre el tamaño de su cuerpo y sus dientes, sugiere que podía pasar periodos prolongados sin alimentarse, una adaptación que lo haría invisible a cualquier monitoreo basado en actividad de superficie. En 1875, durante la expedición del HMS Challenger, la primera expedición oceanográfica científica sistemática de la historia, los dragados del fondo marino recuperaron dientes de megalodón con niveles de mineralización que los geólogos de la expedición estimaron en menos de 11.000 años de antigüedad. El dato fue publicado, debatido y eventualmente atribuido a errores de datación, pero no fue refutado con certeza absoluta. Dos datos, uno verificado, uno sin resolver. Y esto es solo el primer capítulo. Suscríbete ahora y activa la campanilla. Lo que viene a continuación son las especies que impactarían todo si siguieran existiendo. La pregunta no es solamente si estas especies podrían haber sobrevivido. La pregunta más perturbadora es esta: si sobrevivieron, ¿qué estarían haciendo ahora mismo? Porque la extinción no elimina solo un animal, elimina un rol ecológico, elimina un conjunto de comportamientos, de hábitos, de interacciones con el ecosistema que ese animal había desarrollado durante millones de años de evolución. Y cuando ese rol desaparece, el ecosistema se reorganiza en su ausencia, llenando el vacío con otras especies, ajustando cadenas tróficas, redistribuyendo poblaciones. Si el animal regresa o nunca se fue, ese rol sigue activo, y sus consecuencias son reales aunque el animal sea invisible. El tilacino, el lobo de Tasmania, es el caso más documentado de esta dinámica en tiempo reciente. Declarado oficialmente extinto el 7 de septiembre de 1936, cuando murió en cautiverio el último ejemplar conocido en el zoológico de Hobart, el tilacino era el mayor carnívoro marsupial de su época. Sus hábitos eran precisos y específicos. Cazador nocturno, de territorio amplio, especializado en presas medianas como canguros y wallabies, con un patrón de caza basado en el agotamiento progresivo de la presa en lugar de la velocidad o la emboscada. Desde 1936, Tasmania ha registrado más de 3.500 avistamientos documentados de animales que los observadores describen con las características anatómicas específicas del tilacino: las rayas dorsales, la rigidez inusual de la cola, la apertura de mandíbula que llegaba a 120 grados y que ningún otro carnívoro conocido replica. Los avistamientos provienen de zonas remotas de la isla, en altitudes y densidades de vegetación que coinciden exactamente con el hábitat preferencial que los registros históricos del animal documentan. En 2023, la Universidad de Melbourne anunció un proyecto activo de extinción genética del tilacino, utilizando ADN preservado para reconstruir el genoma completo del animal. Lo que los genetistas encontraron en ese proceso fue relevante no solo para la de extinción, sino para la pregunta de si el animal sobrevivió. La diversidad genética de las muestras disponibles sugería una población que se había reducido dramáticamente, pero que no necesariamente había llegado a cero. Pero el caso que conecta los hábitos de una especie con el impacto más directo y medible sobre el ecosistema actual no es el tilacino, es el gliptodonte, el Glyptotherium, el ancestro acorazado del armadillo moderno, del tamaño de un automóvil pequeño, con una coraza de hueso que podía resistir la mordida de cualquier predador de su época. Fue declarado extinto hace aproximadamente 10.000 años
al final del Pleistoceno. La causa oficial es la combinación de cambio climático y presión de caza humana. Pero en 2016, un análisis genético de armadillos modernos publicado en la revista Current Biology encontró evidencia de intercambio genético entre humanos de América del Sur y poblaciones de gliptodonte significativamente más reciente de lo que el registro fósil indicaba. El contacto genético, transmisión de patógenos entre especies que requiere coexistencia en el mismo territorio, sugería que los gliptodontes y los humanos habían coexistido en América del Sur hasta un periodo mucho más cercano al presente de lo que cualquier fósil había documentado. Lo que eso significa en términos de hábitat es preciso. El gliptodonte era un herbívoro de pastizales abiertos, de movimiento lento, con necesidades calóricas enormes dada su masa corporal. Si existió más recientemente de lo que se creía, dejó una huella en los ecosistemas de pastizal sudamericano, en los patrones de vegetación, en la distribución de semillas, en la estructura del suelo, que la ciencia ha estado atribuyendo a otras causas. Y luego está la categoría que ningún debate científico serio puede cerrar completamente: los avistamientos de criaturas que coinciden anatómicamente con especies extintas en regiones que permanecen entre las menos exploradas del planeta. En Papua Nueva Guinea, comunidades indígenas de la región de Kandrian describen consistentemente un animal al que llaman ropen, una criatura voladora de gran envergadura con cresta craneal, cola larga y rígida y comportamiento nocturno, que los observadores occidentales que han documentado los relatos reconocen como coincidente con la descripción anatómica de un pterosaurio del Cretácico. Los avistamientos no son recientes. Están documentados desde los primeros contactos coloniales con la región en el siglo XIX y continúan hasta el presente con una consistencia geográfica y descriptiva que es difícil de atribuir completamente a error o fabricación. En la cuenca del Congo, el Mokele Mbembe, descrito por comunidades locales como un animal de cuello largo, cuerpo masivo, comportamiento semiacuático y dieta herbívora, ha sido objeto de más de 20 expediciones científicas desde 1909. Ninguna ha regresado con evidencia concluyente. Ninguna ha regresado con una explicación satisfactoria de por qué descripciones anatómicamente consistentes de un animal que no debería existir persisten durante más de un siglo en una región de selva tropical del tamaño de Europa Occidental. Los hábitos son la clave. Las especies que potencialmente persisten comparten un perfil conductual específico: territorios remotos, comportamiento evasivo, poblaciones pequeñas, actividad nocturna o en profundidades inaccesibles. No son los hábitos de los animales que la ciencia monitorea bien. Son exactamente los hábitos de los animales que la ciencia monitorea peor. Imagina que mañana se confirma uno solo de estos casos. No todos. Uno. Un avistamiento verificado. Una muestra de ADN concluyente. Un registro en video que ningún análisis puede refutar. Una sola especie declarada extinta que resulta no estarlo. El impacto no sería solo científico, sería estructural, porque lo que la confirmación de una sola especie superviviente cambiaría no es solo la entrada de esa especie en los libros de biología, cambiaría la metodología completa con la que la ciencia evalúa la extinción, cambiaría los protocolos de conservación, cambiaría el peso legal que se da a los avistamientos no verificados de especies en peligro, cambiaría la forma en que se administran los ecosistemas de los territorios donde esa especie fue declarada ausente, y cambiaría algo más fundamental todavía: cambiaría la narrativa. La narrativa que dice que lo que se perdió para siempre, que la extinción es irreversible, que el daño ecológico que la actividad humana ha producido en los últimos 2 siglos es permanente e irreparable en términos de biodiversidad. Esa narrativa tiene consecuencias políticas y económicas concretas, determina qué proyectos de desarrollo se aprueban, qué territorios se protegen, qué nivel de daño ecológico se considera aceptable, porque ya no hay nada que perder. Si resulta que hay algo que perder,
si resulta que algunas de las especies que esa narrativa da por perdidas están todavía ahí, en los fondos oceánicos inexplorados, en las selvas sin cartografiar, en los lagos que ningún equipo científico ha dragado con tecnología suficiente. Entonces, esa narrativa no es solo incompleta, es peligrosa. El celacanto sobrevivió 65 millones de años en el Océano Índico, porque el Océano Índico tenía zonas donde nada humano llegaba. Esa condición está cambiando. La pesca industrial alcanza profundidades que hace 50 años eran inaccesibles. La contaminación acústica submarina, producida por el tráfico marítimo, por las prospecciones sísmicas, por los sistemas de sonar militar, penetra en frecuencias y profundidades que alteran el comportamiento de especies que nunca habían tenido que adaptarse a ese tipo de interferencia. Lo que eso significa es que si hay especies que sobrevivieron la extinción del Pleistoceno, la glaciación, el impacto del asteroide del Cretácico, si hay animales que resistieron 5 extinctions masivas en 150 millones de años, podrían no resistir los próximos 50. No porque los hayamos cazado directamente, sino porque estamos alterando las condiciones específicas de aislamiento que hicieron posible su supervivencia invisible. El megalodón, si existe, necesita aguas profundas sin contaminación acústica. El tilacino, si persiste, necesita territorios de Tasmania sin fragmentación de hábitat. El ropen, si vuela sobre Papua Nueva Guinea, necesita selvas sin deforestación. Lo que estamos haciendo, sin saberlo, es eliminar los últimos refugios de lo que podría ser la fauna más extraordinaria que todavía existe en este planeta. Y lo estamos haciendo sin saber que existe. Eso es lo que hace la pregunta del título, diferente a una especulación romántica sobre monstruos prehistóricos. No es una pregunta sobre el pasado, es una pregunta sobre el presente, sobre lo que existe ahora mismo en los lugares donde no hemos mirado todavía, sobre los hábitos que hacen invisible a lo que no ha desaparecido, sobre el costo de asumir que la ausencia de evidencia es evidencia de ausencia, en un planeta que todavía tiene más zonas inexploradas que cartografiadas. La extinción es un diagnóstico, y los mejores diagnósticos son los que se revisan cuando aparece información nueva. La información nueva está llegando, y lo que dice todavía no tiene una respuesta definitiva. Si este video cambió algo en la forma en que ves la extinción, compártelo con alguien que no lo sepa todavía. Suscríbete, activa la campanilla y déjame un comentario desde donde estás viendo. El próximo video ya te está esperando.